A continuación, escuchas en Radio Villa Francia, Buitres en la Ciudad. Información, opinión y música desde el norte del continente. Conduce el mexicano Premio Nacional de Periodismo, Alberto Buitre. Un viaje desde las alturas revisando el acontecer del hemisferio norte, con una mirada aguda y una lengua rapaz. Toma asiento, que aquí comienza Buitres en la Ciudad. Podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a la 16ª edición de Buitres en la Ciudad a través de Radio Villa Francia. Soy Alberto Buitre. Te doy la más cordial bienvenida a esta mesa radiofónica que se transmite a través del 107.9 frecuencia modulada, a través de la señal radioeléctrica que emana desde la comuna de Estación Central en Santiago de Chile, y para todo el mundo de habla hispana a través de la señal digital de Radio Villa Francia a través de www.radiovillafrancia.cl. Buitres en la Ciudad, como tú sabes, es un programa que está dedicado al análisis de lo que está pasando en el norte del continente americano, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, y que por supuesto no es ajeno al resto del mundo, al resto de Latinoamérica, del continente americano, de América continental, pues, dado que las luchas de la clase proletaria, la lucha de los pueblos, se van hermanando uno a uno, puesto que uno solo es el mal. El capitalismo, el neoliberalismo, el saqueo del gran capital en contra de los pueblos en detrimento de la clase trabajadora, sin duda alguna, es lo que nos está uniendo como continentes en cada una de nuestras partes, ya sea en el sur, en el centro, en el norte. Este programa lo hacemos posible gracias al staff de Radio Villa Francia, y se transmite también aquí en México en punto de las 2 de la tarde, hora del centro de México, los días miércoles y los sábados también con su repetición a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, hora de Santiago de Chile. En esta ocasión con un tema, antes de que se me olvide, primero que nada, una disculpa por haberme ausentado un par de programas. Había pasado yo por un problema de carácter personal. Sin embargo, estamos ya de nueva cuenta aquí en esta mesa radiofónica para entregarte todo el compromiso profesional y el esfuerzo que hacemos por brindarte información certera, fresca, análisis muy puntual sobre lo que está pasando en esta parte del continente americano. Agradezco mucho al staff de Radio Villa Francia la permanencia en este espacio, la comprensión a esta situación, pero sin duda alguna aquí estamos. Te pido que me hagas llegar tus comentarios a través de la dirección de Twitter, el mío, @AlbertoBuitre, y por supuesto también @RVF Radio Popular, para que hagas llegar tus comentarios sobre lo que vamos a hablar a continuación. ¿Y de qué vamos a hablar a continuación? De algo que sigue en agenda en el tema de la violencia social y política que se vive en México. El pasado 31 de agosto, en la Ciudad de México, ocurrió uno de los últimos grandes acontecimientos que tienen que ver con los y los periodistas, la vida, la violencia de este México que se desangra poco a poco, y que hay fechas como estas en las cuales la sangre parece mucho más fluir, mucho más rápido. Estamos hablando del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa el pasado 31 de agosto. El cuerpo del fotoperiodista Rubén Espinosa fue reconocido por familiares. Fue localizado en un domicilio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y presentó varios signos de golpes severos en la cara, tortura y finalmente un tiro de gracia en la sien.
Rubén Espinosa fue asesinado por la tarde de aquel 31 de julio, hace ya casi un mes. Bien, y también en ese lugar fueron asesinadas 4 mujeres. Una de ellas, activista cultural llamada Nidia Vera. Otra de ellas, de nacionalidad colombiana, llamada Mile Virginia. Alejandra Quiroz, una estudiante de medicina, y una trabajadora doméstica, también de nombre Alejandra. La movilización se dio porque el asesinato de Rubén Espinosa tiene una situación en particular, y es que él se encontraba en la Ciudad de México, refugiado, luego de haber recibido amenazas por parte de gente cercana al gobierno del estado de Veracruz. Los estados en México son entidades federativas, como en Chile son las regiones. Hay 32 entidades federativas, una de ellas es Veracruz, que se ubica justamente en la parte del Golfo de México. En esa entidad, tan solo en el año 2015 han sido asesinados 15 periodistas. En el transcurso del gobierno de quien se hace llamar Javier Duarte de Ochoa, quien funge como gobernador del estado de Veracruz, han sido asesinados 15 periodistas. El último de ellos, Rubén Espinosa, quien había huido de Veracruz tras las amenazas y se había refugiado en la Ciudad de México a partir justamente de esta situación. Pues bien, la venganza por motivos políticos le alcanzó hasta esta colonia, la colonia Narvarte, donde se refugiaba Rubén Espinosa, y finalmente fue asesinado junto a 4 mujeres. La colonia Narvarte es una colonia muy popular. Es una colonia de capas medias, de clase trabajadora, pero de capas medias, que no es de ninguna manera una colonia que experimente grandes porcentajes de pobreza, de marginación. Por el contrario, la colonia de Narvarte en la Ciudad de México se había reconocido por ser una colonia relativamente tranquila, no exenta de la violencia general que se vive, de la delincuencia común que se enfrenta en la Ciudad de México, como son los asaltos y el propio caos de la Ciudad de México. Hasta ahí fueron a dar con Rubén Espinosa, presumiblemente mercenarios que trabajan para el gobierno de Veracruz. Los familiares de Espinosa lo reportaron como desaparecido, y fue la organización Artículo 19, que es una organización de carácter internacional que se ha dedicado a la investigación y difusión de derechos para protección de periodistas prácticamente todo el mundo, y que evidentemente en México últimamente han tenido mucho trabajo, no solamente por los 15 periodistas que han sido asesinados en México últimamente, sino los 105 periodistas asesinados en México a lo largo de 15 años. 105 periodistas asesinados en México a lo largo de 15 años. Según el artículo 19, en México cada 26 horas, es decir, cada día, se presenta una agresión contra un periodista a lo largo y ancho del país. Una agresión que va desde una amenaza telefónica, golpes o incluso la muerte. Sobre el caso de Rubén Espinosa, una vez que los familiares dejaron de tener contacto con él aquel 31 de julio, la organización avisó de manera inmediata a la Procuraduría General de la República, que es la encargada de recibir denuncias y de investigar posibles crímenes. Es como la Fiscalía de la Nación.
También dio aviso a la Secretaría de Gobernación, que es como el Ministerio del Interior del país, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se activaran los protocolos de búsqueda y localización del fotoreportero Rubén Espinosa, que para entonces, en ese preciso momento, se temía por su vida. Familiares de Espinosa comentaron que la última vez que tuvieron contacto con el fotoperiodista fue el viernes a las 2 de la tarde, justamente ese mismo día, cuando avisó por un mensaje de texto que se dirigía hacia su hogar. Poco tiempo después se dio aviso que para las 4 de la tarde de aquel 31 de julio, Rubén Espinosa había sido asesinado. Rubén Espinosa era fotoperiodista de la revista Proceso, fotoreportero de la agencia Cuarto Oscuro y de AVC Noticias. Abandonó el estado de Veracruz tras agresiones en su contra. A mediados de junio pasado, Espinosa se refugió en el Distrito Federal. Amenazas y actos de hostigamiento obligaron al fotoperiodista a huir del estado. Un día antes de que fuera agredido, encabezó el acto oficial de la recolocación de una placa en honor a otra periodista asesinada justamente allí en Veracruz, pero el 28 de abril del año 2012. Además de todo, Rubén Espinosa era un activista por la vida y seguridad de las y los periodistas en el estado de Veracruz, de tal manera que encabezó la recolocación de una placa en honor a la periodista Regina Martínez, asesinada ahí mismo en el estado de Veracruz el 28 de abril del año 2012. Artículo 19 publicó una alerta el 15 de junio del año 2015, evidentemente antes del asesinato de Rubén Espinosa, sobre la situación del propio fotoreportero. En esta alerta ya se advertía el peligro por el cual estaba pasando Rubén Espinosa respecto a su situación ante las amenazas vertidas por el poder público en Veracruz, México. Entonces, artículo 19 dijo: el miércoles 10 de junio del año 2015, por la mañana, el fotoperiodista notó a una persona afuera de su casa en la ciudad de Jalapa. La ciudad de Jalapa es la capital, la ciudad capital del estado de Veracruz. Dijo Rubén Espinosa entonces: no le di mucha importancia y seguí camino a realizar mi trabajo, relató Espinosa en entrevista con Artículo 19. En la tarde, 2 individuos más permanecían frente a su hogar. 3 me veían de manera agresiva, dijo Espinosa. Ahí se encontraba el primer sujeto, quien aparentemente me tomó una foto y me hizo una seña como de ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Es una frase que se ocupa en México para decir ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Pero también puede ser usado como una frase de agresión, de intimidación hacia el otro. En la noche, cuando regresaba a su casa, 2 personas lo siguieron, por lo que se refugió en una tienda de artículos para bebé. Minutos después, el fotoperiodista continuó su camino. Antes de llegar, observó que afuera de su casa otras 2 personas lo esperaban. Cuando lo vieron, caminaron hacia él y Espinosa se hizo a un lado para dejarlos pasar. Estas se detuvieron, lo miraron fijamente y se fueron. Un día antes, el comunicador encabezó el acto de la recolocación de una placa en honor a la periodista Regina Martínez, asesinada en la misma entidad el 28 de abril del año 2012. Espinosa, quien se especializaba en la cobertura de protestas sociales, indicó que en los últimos años le habían dificultado cubrir eventos del gobierno del estado de Veracruz debido a su activismo y a su posición crítica justamente al gobierno de esa entidad federativa mexicana. Rubén Espinosa se especializaba en la cobertura de protestas sociales
y a pesar de ser víctima del desplazamiento forzado provocado por la violencia registrada en Veracruz y en su contra, Espinosa siguió publicando y trabajando en lo que más le gustaba, que era el fotoperiodismo. El homicidio de Rubén Espinosa, dice artículo 19, marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México. Es la primera vez que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal. Detengámonos un poco ahí. La Ciudad de México, también llamado Distrito Federal, es una ciudad que hasta antes del asesinato de Rubén Espinosa estaba considerada una ciudad refugio para periodistas de todo el país que llegaban ahí siendo desplazados por la violencia en sus entidades, particularmente del norte de México y en los últimos años del estado de Veracruz. La violencia política y la violencia del narcotráfico se ha constituido en una amenaza para el ejercicio periodístico y muchos periodistas han dejado su trabajo, han dejado su casa, han cargado con su familia para viajar y refugiarse en el DF, en la Ciudad de México, donde se supone la propia dinámica inmensa de la cantidad de personas, de los más de 20 millones de personas que habitan el Distrito Federal, supone o suponía un blindaje justamente para estos periodistas, donde la violencia de los cárteles de la droga no llega, no se ven descuartizados, ni cadáveres colgados de los puentes, ni cadáveres con signos de tortura, como supone ser la expresión máxima de la violencia de los cárteles del narcotráfico en justamente estos estados del interior de México, donde tiene presencia la guerra entre narcotraficantes, y también de la violencia política, puesto que en el Distrito Federal se supone que gobierna la izquierda a través del Partido de la Revolución Democrática, y que ha gobernado justamente la capital mexicana la izquierda desde que por primera vez en 1997 se celebran elecciones democráticas en esa entidad, toda vez que previo a esto el Distrito Federal era administrado directamente por la presidencia del país, por el gobierno federal. Desde entonces ganó la izquierda en la Ciudad de México, y se suponía que por ese mismo hecho había un halo de protección social, las instituciones funcionaban, las instituciones, sobre todo las de justicia, estaban al servicio de la sociedad y constituía un refugio pues para periodistas, para activistas sociales, donde se podía hacer política, donde se podía participar socialmente sin las amenazas que lamentablemente se enfrentan en el resto del país. Pues bien, el asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa también ha derribado el mito de que la Ciudad de México es una ciudad refugio para periodistas y activistas. Pensemos pues como si Santiago de Chile dejara de ser esta gran urbe de manifestaciones, de las grandes manifestaciones políticas en Chile, donde la represión aparentemente es menor que en otras regiones, los conflictos sociales están relativamente más controlados o menos evidentes. Sabemos pues que no es así, pero haciendo una alegoría con lo que pasa en México, en tanto que la Ciudad de México se gobierna de manera autónoma, es pues una posibilidad decir
que este mito cayó. No una posibilidad, es sin duda alguna una realidad. La violencia, pues, que había sufrido Espinosa era conocida públicamente, por lo que el homicidio del fotoreportero se produjo sin que las autoridades encargadas de proteger periodistas en ese país movieran un solo dedo a favor de Espinosa. Hay mucha preocupación de que la Ciudad de México deje de ser el refugio seguro en el cual se albergaba a decenas de periodistas desplazados. Una preocupación que se ha sembrado entre las organizaciones protectoras de derechos de periodistas. Pues bien, justamente ese mito es el que ha caído. Es inconcebible, dijo Artículo 19, que en México haya, con el asesinato de Espinosa, 88 periodistas asesinados en lo que va de los últimos 12 años, 105 en los últimos 15 años a partir del año 2000, y las autoridades se atrevan a decir que están haciendo todo lo que pueden para proteger al gremio, cuando la realidad es que la violencia contra la prensa crece, como indican los números, y con ella la impunidad en todos y cada uno de los casos. El homicidio de Espinosa vuelve a poner en el centro la situación de Veracruz y la negligencia de las autoridades locales para brindar protección a los periodistas. Hoy, dicha entidad sigue siendo el lugar más peligroso para la libertad de expresión en toda América Latina. Esto hay que recalcarlo. México es el lugar más peligroso para el ejercicio del periodismo, para la libertad de expresión en toda Latinoamérica. Sobre todo hay que recalcarlo porque cuando se habla de censura, cuando se habla de ataques a la libertad de expresión, cuando se habla de coerción de la libertad de prensa, los grandes monopolios de la comunicación, CNN, El Tiempo de Colombia, todas estas cadenas privadas en Chile, Televisa en México, desde España llega El País con su discurso monopolizador también a decir y acusar a países como Venezuela, como Cuba, como Ecuador ahora, como Bolivia. Pero sobre México no son capaces de decir una sola palabra. México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Las instituciones mexicanas no son capaces de responder a esta terrible realidad. Está pasando ya un mes del asesinato de Rubén Espinosa y las instituciones mexicanas no han sido capaces de encontrar a los culpables. Yo no conocí a Rubén Espinosa y solo supe de él cuando lo mataron. Era compañero de profesión, tenía mi edad, quizá hasta compartíamos gustos si ya de por sí el periodismo nos vinculaba. Pero lo asesinaron. En este programa, en este Buitres en la Ciudad a través de la Radio Villa Francia, todos los programas estamos hablando de una situación similar. Espinosa es el 12º periodista asesinado en Veracruz y el 88º periodista asesinado en los últimos 13 años en México. Es el periodista número 105 en ser asesinado desde el año 2000 a la fecha. Sí, nos están matando por decir y hacer no más que nuestro trabajo. Somos trabajadores bajo asedio por un sistema de violencia y corrupción política para el cual somos reemplazables, somos liquidables. Yo, Luis Alberto Rodríguez, Alberto Buitre, no conocí a Rubén Espinosa, pero me duele y me encabrona lo que el país está haciendo con nosotros y nosotras. No solo periodistas, hablo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
Hablo de los 7 comunistas asesinados en Coyuca, Guerrero. Hablo del maestro asesinado en Tlapa. Hablo de los 21 vecinos acribillados por el ejército en Tlatlaya, Estado de México. Hablo de los 2 niños indígenas que fueron asesinados por el ejército en Óstula, Michoacán. Hablo de los 150,000 desaparecidos que hay en el país, de los 30,000 desplazados, de los más de 150,000 muertos. Esto es México. ¿Hasta cuándo le seguimos llamando democracia y no criminal dictadura? Vamos a un corte musical en este Buitres en la Ciudad, la edición número 16 ya de Buitres en la Ciudad. Soy Alberto Buitre, te pido que te quedes en contacto con Radio Villa Francia en Twitter, @Alberto Buitre y @RVF Radio Popular. Estás en Buitres en la Ciudad. Vamos con esto y ya regresamos. Volvemos a Buitres en la Ciudad. Gracias por permanecer conmigo a través de la señal de Radio Villa Francia en el 107.9 frecuencia modulada, desde la comuna de Estación Central en Santiago de Chile y en México, y todo el mundo de habla hispana a través de la señal digital de Radio Villa Francia, a través de internet www.radiovillafrancia.cl. La dirección de Twitter para que te comuniques conmigo en esta mesa radiofónica, @Alberto Buitre, y también el Twitter de Radio Villa Francia, @RVF Radio Popular. Espero te esté gustando
lo que acabamos de escuchar a través de Buitres en la Ciudad, y el tema que estamos comentando, el día de hoy en esta 16ª edición de Buitres en la Ciudad, sobre el asesinato de Rubén Espinosa y la situación en general de los periodistas en México. 105 periodistas asesinados en México desde el año 2000 a la fecha. Impresionante. Hay en México un periodista agredido cada 26 horas. Con el gobierno de Felipe Calderón, el que transcurrió del año 2006 al año 2012, una agresión a periodistas ocurría cada 48 horas. Esta situación se ha intensificado con la entrada a la presidencia del país de Enrique Peña Nieto, donde cada 26 horas, es decir, cada día, un periodista es agredido en este país. Pero no solamente los periodistas, también los activistas sociales. Una de las personas asesinadas junto con Rubén Espinosa fue Nadia Vera. Nadia Vera, también asesinada junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, era activista social y cultural, integrante de la Asamblea Estudiantil Veracruzana y parte del movimiento Yo Soy 132, que, como recordarás, fue un movimiento estudiantil muy amplio que recogió voces y participación de universitarios y universitarias de todas las escuelas del país, privadas y públicas, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la principal casa de estudios de esta nación, hasta la Universidad Iberoamericana, que es una universidad privada de las más caras del país, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, etc. Prácticamente en cada universidad de México había una representación del movimiento Yo Soy 132, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el territorio del país. Nadia Vera, asesinada ese 31 de julio junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, era integrante de este movimiento, era activista social y cultural. En el año 2012, debido a su activismo social, fue golpeada por policías del estado de Veracruz y desde entonces sufrió hostigamiento por parte del gobierno de esa entidad. En ese en un documental realizado por el colectivo Rompeviento, un documental que podés encontrar a través de mi blog en buitresenlaciudad.com, Nadia Vera habla frente a las cámaras y en una entrevista acusa al gobernador Javier Duarte, gobernador de Veracruz, principal responsable del asesinato de Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinosa, de cualquier cosa que pudiera pasarle a partir de las amenazas que estaba sufriendo por parte de personas no identificadas pero claramente vinculadas al gobierno de Veracruz, dado que el activismo realizado por Nadia Vera estaba principalmente cargado de críticas hacia la administración de Javier Duarte en esa entidad. El 31 de julio, cuando todo ocurrió, fue atacada sexualmente, fue torturada y finalmente ejecutada, junto a Espinosa y 3 mujeres más: Mile Virginia Marín, Alejandra Quiroz y otra mujer de nombre Alejandra, que era trabajadora doméstica justamente en ese departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Nadia Vera pues era amiga de Rubén Espinosa y fue asesinada no solamente por ese motivo, sino también por causa de su activismo social. Espinosa y Nadia Vera
tenían en común su trabajo crítico al gobierno de Veracruz. Él como fotoperiodista, ella como activista cultural. Ambos fueron asesinados. Ambos acusaron al gobernador Javier Duarte Ochoa si algo les ocurría. Y lamentablemente ocurrió. El pasado 31 de julio fueron arteramente torturados y asesinados en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde permanecían refugiados tras las amenazas y hostigamientos perpetrados en su contra. Fueron acribillados junto a 3 mujeres: Yesenia Quiroz, Alejandra Yesenia Quiroz Alfaro, de apenas 18 años de edad; Mile Virginia, de nacionalidad colombiana; y Alejandra, trabajadora doméstica, sobre quienes además no se ha dicho demasiado, quizá porque no eran fotoperiodistas o no eran activistas sociales, pero enfrentaron la misma violencia, fueron asesinadas de la misma forma artera y están, a pesar de estar muertas, su caso, su persona, enfrenta el silencio sobre por qué, cómo y quiénes fueron capaces de matarlas de esta forma. Un hombre y 4 mujeres, 4 feminicidios, más el asesinato de un periodista que es catalogado como un crimen de odio también. En total, 5 crímenes de odio. 15 periodistas asesinados en Veracruz bajo el mandato del gobernador Javier Duarte. Según informes de la Procuraduría General de la República y la organización PEN Internacional, han sido asesinados 105 periodistas desde el año 2000 a la fecha en todo México. 7 en lo que va del año 2015. Abel Bautista, Juan Mendoza, Gerardo Nieto, Armando Saldaña Morales, Filadelfo Sánchez, Moisés Sánchez y Rubén Espinosa. A esta cifra de 105 periodistas asesinados desde el año 2000 y de 7 periodistas asesinados en México tan solo en este 2015, hay que agregarle la desaparición de 25 periodistas mexicanos. Sabemos que fueron asesinados ya 105. Sabemos que en el año 2015 han sido asesinados 7 periodistas. Pero todavía tenemos 25 periodistas que no aparecen, que han sido desaparecidos y nadie sabe qué fue de ellos. Nadie ha encontrado su cadáver, nadie los ha encontrado vivos. Literalmente se los tragó la tierra. ¿Y cómo es posible que a una persona se la trague la tierra y que nadie sepa absolutamente nada? Habrá que ver, por ejemplo, el tema de los 43 de Ayotzinapa. Exactamente el mismo caso. De acuerdo con artículo 19, actualmente cada 26 horas se comete una agresión contra un periodista en México. Pero el caso de Rubén Espinosa ha llamado particularmente la atención porque fue cometido en la Ciudad de México, la ciudad que se creía segura para las y los periodistas del país. El mito, pues, se acabó. Más aún cuando el procurador de justicia de la Ciudad de México, algo así como el fiscal de la ciudad, un señor de nombre Rodolfo Ríos Garza, se atrevió a plantear siquiera que el asesinato de Rubén Espinosa pudo haberse derivado de un robo. Dijo
o de una fiesta. Pero todas las víctimas presentaban huellas de tortura y además tiro de gracia. ¿Qué es el tiro de gracia? Donde además de ser torturados, donde además de haber sido secuestrados, de haber sido mancillados, el tiro de gracia es aquel balazo que se da regularmente en la sien para asegurarse de que la persona agredida, dispuesta a ser asesinada, quede, como se dice en México, bien muerta. La Ciudad de México dejó de ser un refugio. El país por completo es una bomba de tiempo. Paramilitares en el sur, narcos en el norte, pistoleros en el centro. ¿Quién nos salva? El Estado ha demostrado su incapacidad de proteger a las personas, incluso a aquellas como Rubén Espinosa, que se suponía contaba con la protección de las autoridades. Le habían dado un botón de pánico para situaciones como estas, pero ese botón nunca funcionó. Hace no mucho, también allí en la Ciudad de México, en el año 2001, la abogada defensora de defensores de derechos humanos, Digna Ochoa, fue acribillada por su trabajo legal, justamente allí en la Ciudad de México. Entonces, la Procuraduría de la Ciudad de México intentó pasar este crimen como un suicidio, como ahora, en el caso de Rubén Espinosa, la autoridad judicial capitalina intenta pasar el asesinato como un crimen derivado de un robo, dijo, o incluso de una fiesta. Chécate diversos documentales que hay en YouTube sobre el caso Digna Ochoa para entender un poco cómo se las gasta la justicia del Distrito Federal en esta llamada Ciudad de la Esperanza, gobernada por la izquierda. Sí, claro. De Ochoa a Espinosa, las voces claman contra un crimen de Estado. ¿En qué momento se nos fue el país? ¿En qué momento se fue México? Aquí cunde el miedo y duele. Y duele mucho. Las manifestaciones de solidaridad en torno a la muerte de los 5 de la Narvarte han estado plagadas de miradas confundidas, de abrazos amargos, de rabia contenida, de miedo que navega lento entre las lágrimas que se atoran en los poros de la piel como aferrándose a la vida, de indignación, de no saber qué ocurrirá el día de mañana. Para entender un poco lo que está pasando en México, podemos parafrasear a Cioran, a Emil Cioran, este gran poeta de la zozobra, el pensador de la desesperación de origen romano. México no es una enfermedad, sino un desastre. Es un milagro estúpido que logremos vivir en él. Vamos de la masacre de Ayotzinapa a la de Óstula, de la ejecución de Tlatlaya a la de Apatzingán, de la fuga del Chapo a la devaluación del peso, un peso que está ya prácticamente en los 17 pesos con relación al dólar. Un dólar vale 17 pesos mexicanos en este preciso momento, cuando a principios de año todavía valía 13 pesos el dólar. Y no hay regreso. México enfrenta una profunda devaluación que evidentemente tendrá que ser tema de otro buitres en la ciudad. Mientras tanto, a México, aquí en México, el mundo nos mira con pena ajena. Es el momento de decir ya basta. Evidentemente, drama tras drama es agotador. Nos arrebatan hasta el derecho a morir por nuestra propia cuenta. El país
nos abandonó. Ella solo en México nos tenemos a nosotros mismos. Ni el gobierno y nadie más va a hacer un carajo por nosotros. Vamos a el último corte musical en esta 16ª edición de Buitres en la Ciudad. Te pido que te quedes conmigo para abordar ya el último bloque de esta edición 16 de Buitres en la Ciudad a través de Radio Villa Francia en el 107.9 frecuencia modulada desde la comuna de Estación Central para todo Santiago de Chile, para que nos hablen, para que nos escuchen en cualquier parte del mundo en habla hispana a través de la señal digital de Radio Villa Francia, www.radiovillafrancia.cl, la dirección de Twitter @AlbertoBuitre y @RVF Radio Popular. Vamos con esto y ya regresamos al último bloque de este Buitres en la Ciudad. I heard
Volvemos a Buitres en la ciudad a través de Radio Villa Francia. Soy Alberto Buitre, te agradezco que estés conmigo en esta edición número 16 de Buitres en la ciudad a través del 107.9 frecuencia modulada desde la comuna de Estación Central en Santiago de Chile, y a todo mundo quienes nos escuchan a través de la señal digital de Radio Villa Francia, radiovillafrancia.cl, la dirección correcta para que nos escuches donde quiera que te encuentres, en tu computadora, en tu teléfono celular. Búscanos en TuneIn como Radio Villa Francia y dale play para que estés al tanto de lo último, lo mejor, el mejor análisis, por supuesto, siempre de lo que está pasando en Chile y en toda América Latina a través de la frecuencia de Radio Villa Francia. En esta ocasión, ya para cerrar esta 16ª edición de Buitres en la ciudad, seguir hablando del tema del periodismo en México, del asesinato de Rubén Espinosa y de los 105 asesinatos de periodistas que han ocurrido en México desde el año 2000 a la fecha, y los 7 que tan solo en el año 2015 han ocurrido. El caso judicial sobre el asesinato de Rubén Espinosa, de lo cual hemos estado hablando a lo largo de este programa, tiene un sesgo que es culpa de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, quien intenta decir que el asesinato de los 5 de la Narvarte, como ya se conoce el caso, como dijimos en el bloque anterior, se derivó de una fiesta, de un asalto, de un robo, comenzando a disociar el crimen con motivos políticos vinculados al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. De hecho, la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México, a través de su Procuraduría de Justicia, no ha citado y pretende desvincular al gobernador veracruzano Javier Duarte, principal culpable de este asesinato, no por lo que pueda decir yo, sino por la responsabilidad que sobre él cargaron las hoy víctimas, principalmente Rubén Espinosa y Nadia Vera, quien de manera explícita responsabilizó a Javier Duarte de cualquier cosa que pudiera pasarle ante las amenazas que estaba sufriendo contra su vida, y que finalmente terminaron por quitársela. Así pues, el gobierno de la Ciudad de México no pretende tomar el caso de las 4 mujeres acribilladas allí como feminicidios, como crímenes de odio perpetrados contra mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Ante esto, es importante decirlo, es importante informarlo, varias organizaciones de derechos humanos del país han salido a denunciar el caso de estigmatización y desacreditación que se intenta hacer por parte tanto del gobierno de la Ciudad de México como del gobierno de México, porque no ha querido meter ni una sola de las 2 manos que tiene en este caso de Rubén Espinosa, ya que desde que se dieron a conocer los hechos ha circulado información que proviene de fuentes oficiales y que ha impedido un manejo certero del avance de la investigación ante la opinión pública y afectan los derechos humanos de las víctimas, tanto directas como indirectas, por lo que se debe manifestar una cantidad de preocupaciones sobre el caso. Una de ellas, las filtraciones de información que han sido contradictorias de cómo se dieron los hechos, así como la obtención de pruebas acerca de pública e indebidamente a los probables responsables. Información sumamente relevante sobre el caso, sobre todo cuando los perpetradores están aún prófugos. Esto es importante recalcarlo. Las autoridades en México se han adelantado a decir que fue una fiesta, que fue un robo, sin pruebas, y sobre todo cuando los presuntos asaltantes, quienes habrían robado y después
torturado, violado y asesinado a Rubén Espinosa y estas 4 mujeres, siguen prófugos de la justicia. ¿Cómo se atreve pues la autoridad de México a concluir que esa situación fue un robo o se derivó de una fiesta cuando ni siquiera tiene a los culpables en las manos? Inaudito. Otra preocupación es que la investigación está propiciando un inadecuado manejo de la información, desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su nacionalidad, por su sexo, por su ocupación o por sus hábitos. Porque, dado que una de las víctimas es de origen colombiano, es mujer, aparentemente se dedica al modelaje, se pretende vincular esa situación particular con el crimen que dio con la vida de estas 5 personas, aduciendo que fue por motivos de fiesta, de drogas, de dinero, de asuntos turbios. Como si por el hecho de ser una mujer colombiana, una mujer guapa colombiana, estuviera directamente asociado a una actividad criminal y por tanto se justificara que fueran asesinados. Esto pues, en caso de no corregirse, solo profundiza la desconfianza en las autoridades de la Ciudad de México y a la postre la incredulidad respecto a lo que pueda resultar de la investigación. Por tanto, las autoridades encargadas de estas indagatorias deben realizar las diligencias con un estricto cumplimiento de los protocolos de investigación para que se garantice un mínimo de credibilidad en los resultados de estas y para que se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad de las víctimas indirectas así como de las personas testigos del caso. La información sobre el avance de la investigación debe ser dada a conocer de inicio a las víctimas indirectas y posteriormente de manera mediática, porque una de las cuestiones que han sido claras en este caso es que, primero, las autoridades han salido a los medios a declarar y después están brindando información a las familias de las víctimas. Así se está manejando el caso del asesinato de Rubén Espinosa. Así se ha intentado estigmatizar y criminalizar a las víctimas de este horrible homicidio, de este horrible crimen por parte de las autoridades mexicanas. La situación del periodismo en México es grave, es sumamente grave. No solamente 105 periodistas han sido asesinados, no solamente cada 26 horas es agredido un periodista. La libertad de prensa en México es un mito, en tanto que las empresas mediáticas manejadas por empresarios están directamente interesados en hacer negocios, en hacer dinero con el periodismo, valiéndose del trabajo de periodistas, firmando convenios con el poder político, tanto federal como los poderes estatales, como los poderes incluso municipales, firmando convenios de colaboración para no golpear al presidente Enrique Peña Nieto, para no golpear a los gobernadores, para no golpear a personajes que podrían ser posibles candidatos a gobernaturas o a la propia presidencia del país. Y están dejando en medio de toda esta corruptela, de todos estos negocios, de todos estos convenios, a las y los periodistas. Somos los periodistas quienes hacemos el periodismo, está claro. Podemos seguir haciendo periodismo aunque no tengamos un medio de comunicación que nos respalde. Afortunadamente, las redes sociales, esta época digital, que si bien padece de mucha
que si bien está diluyendo muchos valores, muchas específicas tanto actitudes como habilidades del periodismo, también es cierto que nos está brindando herramientas para ejercer nuestro propio periodismo desde nuestras propias plataformas. Somos nosotros, nosotras, las y los dueños del periodismo, sin contar con los empresarios mediáticos quienes están haciendo negocios al amparo de nuestro trabajo. Somos pues también los y las periodistas en el país, el gremio periodístico mexicano, víctimas de la corrupción de empresarios con el poder público, porque cuando justamente un periodista es agredido, cuando una periodista es agredida, no se investiga. ¿Por qué? Porque estos convenios firman lo importante para ellos, que es que no se hable demasiado de eso, que no se vincule al poder o a los gobiernos con una irresponsabilidad judicial, que los casos pasen como cualquier otro caso que ocurre en el país, y si se quiere ocultar, hagámoslo pasar como un crimen del narcotráfico. ¿Y quién investiga? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Si se trata del narcotráfico. Estamos en medio de esta gran corrupción, las y los periodistas. No nos hacen caso porque justamente no tenemos acceso a esos círculos de corrupción, porque no formamos parte de esa gran mancuerna entre empresarios mediáticos y el gobierno del país. Un amaciato tan sucio, que está costándole la vida y la seguridad a cientos de periodistas en México. 7 periodistas han sido asesinados en el año 2015 en este país. Es el país más peligroso para ejercer el periodismo de toda América Latina. Uno de los 5 países más peligrosos para ejercerlo a nivel mundial. El segundo, para ser específico. El primero de ellos son las regiones de Medio Oriente, principalmente Irak y Siria. ¿De qué nos habla esto? ¿De un país civilizado? ¿De un país democrático? ¿De un país de libertades? Es una absoluta mentira. La libertad de prensa en México es un mito, no existe. La libertad de expresión en el país es una falacia. Tenemos que recurrir a medios en el extranjero para poder decir este tipo de cosas, porque en nuestro propio país se nos niega la posibilidad de hacerlo, so pena de censura o de arriesgar la vida. Eso está pasando en México. Gracias a todos ustedes por su solidaridad. Yo les pido te pido a ti que me escuchas en cualquier parte de Chile, cualquier parte de América Latina, que no nos dejen solos a los periodistas en México. Estamos siendo avasallados, estamos siendo acribillados por un sistema que está privilegiando el dinero por encima de las vidas humanas. Y si no se sabe esto en otras partes del mundo, como no se supo de la narcoviolencia y del terrorismo de Estado en México, sino hasta 30 años después que ocurrió la masacre de Ayotzinapa, no esperemos otra cantidad de años similar para que se sepa que en México el gremio periodístico está siendo asesinado justamente por esta misma narcodictadura. Soy Alberto Buitre. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en este Buitres en la Ciudad, esta 16ª edición de Buitres en la Ciudad. Encuéntrame en Twitter, @Alberto Buitre, y a través también del Twitter de Radio Villa Francia, @RVF Radio Popular. Te pido que me visites en mi blog www.buitresenlaciudad.com, te suscribas a él y por supuesto encuentres este y los programas anteriores y otras informaciones similares y diferentes a esta que hemos hablado en esta 16ª edición de Buitres en la Ciudad. Quédate con la programación de Radio Villa Francia, gracias a todo el staff
de esta emisora por hacer posible Buitres en la Ciudad. Nos encontramos en la próxima. Escuchaste Buitres en la Ciudad con el periodista Alberto Buitre. Ahora continúa en la programación de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia.